noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. En instantes ya nos conectamos con Yacu Pérez, candidato a la presidencia de la República por la Alianza Claro que se puede. Este es el último día de campaña electoral. Esta medianoche se cierra el proceso de campaña en todo el país. Todos los movimientos, los binomios, tanto los candidatos asambleístas como los candidatos de la presidencia y vicepresidencia de la República, en algunos casos han realizado concentraciones en varios sectores del país. A la par también vale recordar que la Policía Nacional ha emprendido operativos especiales para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Lamentablemente, un tema del cual no estamos seguros. Estamos ya en contacto con Yacu Pérez, candidato a la presidencia por la Alianza Claro que se puede. Yacu, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Qué gusto, querido Fausto, un fuerte abrazo a la distancia y un saludo también efusivo a toda la audiencia que nos escucha. Gracias. Yacu, bueno, se vienen ya pocas horas de campaña, entendemos, en algunos sectores hay concentraciones. ¿Ustedes realizarán una concentración? Ya lo hicimos del cierre en el Panecillo. Fue una linda concentración, muy potente, espiritual, ecuménica, con la participación de muchos sectores sociales, políticos, y quiero agradecerles al pueblo de Quito, al pueblo del Ecuador, que en estos recorridos que hemos tenido hemos visto cómo creció nuestra candidatura, idéntico a la del 2021, de menos a más, y por eso estamos absolutamente convencidos que estamos en la segunda vuelta. En el 2021 ninguna encuestadora nos ponía, sino solo en el sexto, séptimo lugar. Hoy ya las encuestadoras no pueden disimular. Y el peor de los casos nos ponen en tercero, pero la mayoría nos han puesto en el segundo. Pero mirando en el territorio, sintiendo las emociones, viendo con objetividad, tenemos un optimismo no iluso, sino un optimismo real, de que cómo hemos ido creciendo en Quito, en Portoviejo, Manta, Tosagua, Santana, Chones, Portoviejo, cómo hemos crecido en Valencia, en Quevedo, en Babahoyo, en Machala, Pasaje, Huaquilla, Santa Rosa, en la misma ciudad de Guayaquil, donde quedamos la vez pasada creo que en el cuarto lugar. Hoy estamos codo a codo disputándonos el segundo lugar, y esto Yacu, estamos súper bien, y por eso desde ya decir mis agradecimientos al pueblo de Ecuador por este apoyo a nuestras candidaturas. Yacu, no obstante, ustedes están conscientes de que de una semana a esta parte las cosas cambiaron y radicalmente en nuestro país. Hay, por un lado, lecciones que aprender, y por otro lado, también las encuestas. Yo creo que incluso ninguna de las encuestadoras se atreve a dar una definición sobre quiénes pasarán a la segunda vuelta. Entiendo que sus datos lo llevan a la segunda vuelta, pero ¿están conscientes de que de una semana a esta parte el panorama electoral cambió radicalmente? Sí, yo estoy muy consciente de aquello, querido Fausto, porque primero el asesinato a un alcalde querido en Manta como es Agustín Itriago, y luego remataron con este magnicidio en contra de Fernando Villavicencio, que no va a ser fácil ni olvidar y peor llenar ese vacío que deja en la política ecuatoriana. Fue un punto de inflexión, y eso claro que puede cambiar el tablero electoral, eso es indudable. Sería un ingenuo decir que no pasa nada en el Ecuador, pero a la vez también estamos conscientes que las candidaturas tienen ya han venido posicionándose, y esa solidez que se tiene de determinadas candidaturas no van a cambiar. Por eso, por más que haya una política del gatillo, una política de mano dura, del populismo penal, de la militarización, eso no da resultado. Eso científicamente está demostrado, que la política del terror no funciona. Ayer estuvimos en la Eucaristía en la Catedral de Guayaquil, celebrada la Eucaristía por Monseñor Luis Gerardo Cabrera, y él decía: la violencia no se soluciona con armas, la violencia se construye con amor. Y claro, tampoco estamos aquí diciendo que vienen los victimarios, nos matan, nos asesinan,
y nosotros vamos a dar una respuesta con flores. No, tampoco. Nuestra propuesta es mano firme, con Fuerzas Armadas y policía profesionalizadas, con equipamiento, con presupuesto suficiente, con información de calidad, es decir, activando las unidades de inteligencia y contrainteligencia de todas las instituciones públicas y recuperando el control de las fronteras, las costas ecuatorianas y las cárceles, de donde sale todas las órdenes para las extorsiones, el sicariato y los secuestros. Es posible reencontrarnos con la seguridad y la paz social. Así es que nosotros estamos conscientes que puede cambiar, pero no va a cambiar mayormente. O sea, eso es como una tendencia. Los números pueden variar, pero la tendencia continúa, y de lo que nos han mostrado personas con criterios que nosotros, esa tendencia inicialmente durante los 2 días a partir del magnicidio a Fernando Villavicencio, quedaron en una línea horizontal. Lo que ocurre es que no había necesariamente, o si había una tendencia, pues esta se rompió a raíz del asesinato de Fernando Villavicencio. Ustedes cambiaron de estrategia, están conscientes también de que cambiaron también eventualmente los intereses o las demandas de los electores a pesar del poco tiempo. No, porque nosotros desde el primer instante pusimos el vivo interés y dijimos que la primera preocupación que tienen los ecuatorianos, porque hemos escuchado en la costa, en la sierra, en la Amazonía, chicos y grandes que dicen, es seguridad, dennos seguridad. Y nosotros le hemos dicho, les vamos a dar seguridad, pero no seguridad solamente armando hasta los dientes a la policía y a las Fuerzas Armadas, sino a más de lo que es la firmeza de la lucha antidelincuencial con la fuerza represiva y disuasiva. Hay que darle fuerza en las acciones preventivas, es decir, la otra mano extendida para darles políticas de inclusión social. Yo pongo 2 ejemplos. El uno que me decía el monseñor Luis Gerardo Cabrera, que de 50 adolescentes que van a su comedor popular, solo 10 están cursando la escuela, el resto no están. Entonces significa que no hay escuela, no hay alimentación, no hay trabajo. Y 2, en Ruanda en el 94, en los 90 en Medellín y en los 90 también en Uruguay, eran ciudades, países que estaban con una espiral delincuencial. Y solo con profesionalización de la policía, solo con políticas sociales se pudo salir de esta violencia estructural. O sea, imposible, porque ahí la etiología, ¿qué nos dice? Yo soy profesor de teoría de conflictos y tengo una maestría en criminología, y sabemos lo que es la etiología. No se trata de solamente aniquilar a los delincuentes, sino se trata de aniquilar la máquina que fabrica delincuentes. Y la máquina que fabrica delincuentes es la corrupción de los gobiernos, es el Estado fallido, es la falta de empleo, es la falta de políticas sociales del Estado. Yacu, pero tenemos lamentablemente décadas de gobiernos corruptos, funcionarios corruptos, estructuras que se han instalado por décadas. Ahora mismo vemos lo que ocurre con el tema de seguros de Petroecuador, por ejemplo. Las estructuras están allí. Han caído incluso funcionarios, altos funcionarios presos. Tenemos un exministro de hidrocarburos que todavía guarda prisión desde hace 6 años. Hay otras autoridades, otras exautoridades en Estados Unidos detenidos, procesados, y las cosas no han cambiado porque hay una estructura ya interna que parece bien difícil de eliminar, de desarmar. ¿Cómo hacerlo? Usted tiene toda la razón. Esto no es más, la corrupción no es patrimonio solamente de Ecuador, pero sí ha habido algunas políticas y acciones que han sido implacables en contra de la corrupción. Y, por ejemplo, una de las que hay que hacer es, primerito, reformar la ley orgánica de extinción de dominio para recuperar lo robado. Y eso lo hacen en Colombia. No podemos esperar que termine el proceso penal después de 5 o 6 años para recién ahí empezar a recuperar lo robado. Y ahí y ahí voy a darle un voto de credibilidad en ese sentido, porque fue usted el único que en el debate mencionó la ley de extinción de dominio, una ley que en la Asamblea varias organizaciones políticas, como se dice vulgarmente, le han hecho el quite, no han
podido aprobar precisamente por la oposición de organizaciones políticas, seguramente porque saben lo que puede pasar más adelante. ¿Cómo va a conseguir ese favor de los asambleístas si eventualmente no tiene una asamblea que comulgue con usted necesariamente? ¿Cómo lograr esa gobernabilidad necesaria y no caer en lo que ya tuvimos, una asamblea vergonzosa? Querido Fausto, cuando alguien tiene rabo de paja no se acerca a la candela, se cuidan los intereses. Yo voy a hacerlo todas las propuestas cuando seamos gobierno, hacer una invitación pública ante la luz del día, buscar acuerdos, consensos. Tengo optimismo que se va a conseguir, pero si hay una obstrucción de la asamblea, hay que preparar una consulta popular. Y esa consulta popular, entre otros temas, será el combate a la corrupción con esta reforma a la ley orgánica de la extinción de dominio, darles independencia y autonomía total a la Fiscalía General de la Nación, a los jueces hacer que se transformen de jueces unipersonales en pluripersonales. Hay que protegerles también a los jueces que no sean kamikazes, hay que evaluarles a los jueces más de 6 años que no se le evalúan a jueces y fiscales, no todos son malos, son unos pocos los malos, pero la mayoría son buenos. Hay que reformar el COIP, el COTAD, además de la ley orgánica de extinción de dominio, la ley orgánica del sistema de contratación pública. Es decir, hay un paquete y algo importante. A problemas globales hay que dar soluciones globales. Tenemos que llegar a acuerdos con organismos internacionales como Pacto, ONU, DOT, Interpol y los gobiernos vecinos de Ecuador, Perú y los gobiernos consumidores de la droga, que son Brasil, Estados Unidos y Europa. Ellos no pueden quedarse mirando al otro lado. Son parte del problema, por lo tanto, tienen que ser parte de la solución. Entonces, estos temas nosotros hemos venido desarrollando desde el inicio de la campaña. No es que ahora hemos cambiado por el tema del magnicidio. Sabíamos que esto podría pasar con cualquier candidato y podría venirse algo peor, pero ya es el momento de tomar en serio los temas, como se dice coloquialmente, al toro por los cuernos. Y por eso incluso hace días firmamos un acuerdo entre 5 candidaturas para llegar a un acuerdo de gobernanza en la Asamblea Nacional. Y eso es lo que nosotros creemos firmemente, porque cuando somos gobierno no vamos a ser autoritarios, arrogantes, salvadores de la patria. Caudillos no necesita el Ecuador, necesita de un liderazgo fuerte, pero un liderazgo colectivo, que respete los derechos humanos, que respete las garantías, que respete las libertades, que son pilares de un Estado de democracia. Y con esto cierro, Yaku, ¿cuál es la propuesta para mejorar el sistema de justicia? Tomando en cuenta además que no es un tema que necesariamente le competa al presidente de la República. La justicia está completamente lastimada, por decir lo menos. Tenemos una justicia más allá de cuestionada. Usted mencionaba que, por ejemplo, los jueces hay que darles protección. Un abogado penalista conocido, reconocido en nuestro país, decía: acá los jueces no fallan a favor de los delincuentes porque tengan miedo a que les amenacen o que los maten. Fallan a favor porque les pagan, porque son corruptos. Me refiero a la mayoría. Bueno, en unos casos es plata o plomo, y eso es gravísimo. Por eso, para que no se le amenace a uno o no se le soborne a uno, la creación de jueces colegiados de 3 o de 5, o sea, multipersonales, eso es mejor que los jueces sin rostro y mejor que los jueces unipersonales. Hay un conjunto de medidas. Nuestra propuesta es, por ejemplo, crear la Secretaría de Transformación Digital para que los expedientes judiciales sean digitales. Ahorramos recursos, ahorramos papel y sobre todo ahorramos dinero que puede irse en corrupción. Además de eso, las evaluaciones que ya manifestamos, hay que hacer pruebas de confianza. Hay un conjunto de acciones que se puede hacer, pero por falta de tiempo solamente decir para el pueblo de Quito que en el sur de Quito vamos a crear la Universidad del Sur, una universidad pública y 1.300.000 personas que van a ser beneficiadas con esta universidad, sobre todo los jóvenes. En la igual la Universidad Pública en Santo Domingo. Nuestra propuesta es garantizar el libre ingreso a las universidades para que la juventud ecuatoriana no se quede al margen de escoger la carrera que les guste. Igualmente las prácticas preprofesionales serán remuneradas y vamos a crear $500 millones, un fondo para microcréditos a fin de que puedan acceder y triplicar la obra pública para generar 500.000 nuevas fuentes de trabajo
De esta manera vamos a rehabilitar la vialidad, el sector de salud, el sector de educación y el IES. El IES no se privatiza, el IES no se vende. El IES hay que reconocer una deuda que tiene el Estado con el IES e iniciar con un plan de pagos para que mejore la calidad del servicio a los afiliados, a los jubilados, a los pensionistas. El dinero alcanza cuando no se la roba. Vamos a recibir en momentos muy difíciles del país, pero con inteligencia, con decisión, con voluntad política, vamos a cambiar el rumbo de la historia. Por eso les invitamos a los ecuatorianos a que, como decía Alberto Einstein, el premio Nobel, el hombre más pilas del siglo XX, él decía, si quieres resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. No votemos por los mismos de siempre. Yacu Pérez no ha sido funcionario del gobierno de Correa, ni de Febres Cordero, ni de Lazo, ni de Moreno. A los únicos quien me debo es a los más pobres de este país, al pueblo. Por eso cuando lleguemos a ser gobierno, seremos un gobierno de los 18 millones de ecuatorianos, de los consensos, de la diversidad, de los acuerdos, y claro que se puede soñar de un país distinto. Por eso les invitamos a los indecisos, ustedes van a ser el combustible, el motor para el cambio del Ecuador. Lo que aspiramos los ecuatorianos sin duda es mejores días, llegue quien llegue. Yacu, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Una linda noche. Ayituta, buenas noches. Gracias, buenas noches. Ha sido Yacu Pérez, candidato a la presidencia de la República por la Alianza Claro que se puede, hablando sobre lo que requiere el Ecuador, sus propuestas. También se ha referido a los problemas que tiene la justicia en nuestro país. Ahí también una precisión, y es que desde la presidencia de la República mal se podría hablar sobre el tema del expediente electrónico o la evaluación a jueces. Esa es una tarea del Consejo de la Judicatura. Evidentemente, con este Consejo de la Judicatura, algo que ha permanecido postergado. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.